Cuando Aries siente que ha sido traicionado, herido o tratado de manera injusta, su reacción puede ser intensa y apasionada. Este signo, regido por Marte, el planeta de la acción y la guerra, no suele dejar pasar las ofensas sin reaccionar. Aries es conocido por ser directo, impulsivo y emocional, lo que significa que sus respuestas suelen ser rápidas y contundentes. Cuando deciden hacer pagar a alguien por un agravio, no lo hacen de manera calculada o fría, sino de una forma que refleja su naturaleza ardiente y apasionada. Una de las características más notables de Aries es su honestidad brutal. Si se sienten ofendidos, no se quedarán en silencio ni guardarán rencor en secreto. En lugar de eso, lo más probable es que confronten a la persona directamente. Este signo no teme el conflicto y, de hecho, muchas veces lo considera necesario para resolver problemas. La confrontación puede ser verbal, a través de palabras duras y sinceras, o incluso mediante acciones que demuestren su enojo. Sin embargo, su intención no siempre es herir, lo que buscan es dejar claro que no tolerarán que alguien pase por encima de ellos. El deseo de Aries de hacer pagar puede surgir del sentido de justicia que tienen. Para ellos, las relaciones deben ser honestas y equilibradas. Si sienten que alguien los ha menospreciado, manipulado o engañado, percibirán esto como una grave injusticia que merece ser corregida. En ese momento, Aries puede actuar de manera impulsiva, lo que puede llevar a reacciones que a veces parecen desproporcionadas. Es importante entender que estas respuestas no son planeadas de manera meticulosa. Aries no es un signo que guarde resentimientos durante mucho tiempo. Su reacción suele ser inmediata, como una explosión que busca liberar toda la frustración acumulada. Sin embargo, también hay que considerar el orgullo de Aries. Este signo tiene una fuerte autoestima, y cuando se siente humillado o subestimado, puede hacer todo lo posible para recuperar su posición. En este contexto, hacer pagar a alguien puede implicar demostrar su fortaleza y superioridad. Esto puede manifestarse a través de logros personales o de una actitud desafiante, donde Aries deja claro que no necesita a nadie que no lo valore. A pesar de su naturaleza impulsiva, Aries no suele ser vengativo en el sentido tradicional. Aunque pueden reaccionar con intensidad en el momento, tienden a dejar ir las cosas rápidamente una vez que han expresado su enojo. No son del tipo de persona que planea represalias a largo plazo, más bien, buscan resolver el conflicto de manera inmediata para poder seguir adelante. No obstante, si el agravio es particularmente grave, Aries podría recordar la ofensa durante mucho tiempo y mantenerse distante de la persona en cuestión, aunque no necesariamente buscará venganza activa. Es importante destacar que Aries valora mucho la sinceridad y la lealtad en sus relaciones. Si alguien les demuestra arrepentimiento genuino, este signo suele ser capaz de perdonar rápidamente. La intensidad de su enojo no siempre es proporcional a su capacidad de reconciliación. Una disculpa sincera puede desarmar por completo a un Aries, ya que, en el fondo, lo que más desean es que las cosas sean claras y auténticas. Cuando Aries siente que tiene que hacerte pagar, también puede recurrir a su competitividad innata. Este signo odia perder y, si siente que alguien ha intentado superarlo o dañarlo, hará todo lo posible para demostrar su superioridad. Esto no solo aplica en el ámbito personal, sino también en el profesional y social. Aries puede redoblar esfuerzos para destacar, triunfar y demostrar que no necesita a nadie para alcanzar el éxito. De esta manera, su forma de hacer pagar puede ser indirecta, usando su propio crecimiento como una manera de demostrar que nadie puede detenerlos. Sin embargo, no todo lo que hace Aries en estos momentos es puramente emocional. Aunque suelen ser impulsivos, también pueden mostrar un sorprendente nivel de astucia si sienten que la situación lo requiere. En casos extremos, cuando han sido profundamente heridos, pueden planificar cómo enfrentarse a la persona que los ofendió, aunque esto es menos común. La mayoría de las veces, Aries preferirá una confrontación abierta y honesta antes que caer en intrigas o manipulaciones. En el fondo, la necesidad de Aries de hacer pagar a alguien proviene de su profundo deseo de ser respetado y valorado. Este signo tiene un gran corazón y una capacidad infinita de dar, pero espera reciprocidad. Cuando no la recibe, se siente desilusionado y puede reaccionar de manera extrema. Sin embargo, esta intensidad también tiene su lado positivo. Una vez que el conflicto se ha resuelto, Aries está dispuesto a volver a la normalidad y dejar atrás cualquier resentimiento. Esto los convierte en personas apasionadas, pero también en alguien con quien, después de una tormenta, es posible reconstruir la relación.
En última instancia, lidiar con Aries cuando están enojados requiere paciencia, honestidad y un enfoque directo. Intentar apaciguarlos con excusas o evitar el conflicto solo agravará la situación. Lo mejor es enfrentar el problema de frente y demostrarles que se valora su perspectiva y sus emociones. Si se maneja de manera adecuada, incluso cuando Aries te hace pagar, es posible transformar la situación en una oportunidad para fortalecer la relación. Cuando Aries decide que alguien debe asumir las consecuencias de un acto que perciben como una traición, su enfoque puede variar dependiendo del contexto, la relación con la persona y la gravedad del agravio. Una de las características menos exploradas de Aries en estos momentos es su capacidad de canalizar el enojo hacia la acción productiva. Aunque su impulso inicial puede ser confrontacional, también pueden optar por enfocarse en superarse a sí mismos como una forma de demostrar fortaleza y resiliencia. Este signo, regido por Marte, tiene una energía inagotable que puede transformar el resentimiento en motivación para alcanzar nuevos logros. Esto no siempre tiene que ver con una intención de venganza directa, sino con el deseo de reafirmarse y recuperar el control de su narrativa personal. Otro aspecto menos discutido es la intensidad con la que Aries vive las emociones derivadas de sentirse traicionado. Su regente Marte no solo los impulsa hacia la acción, sino que también amplifica su capacidad de sentir. En el caso de una decepción, esto puede generar una mezcla de dolor y furia que, en algunos casos, puede ser difícil de procesar. Aries es un signo que vive el momento con tal plenitud que, cuando experimenta una ofensa, puede sentirse como si el mundo entero se hubiera volcado en su contra. Esta intensidad emocional puede manifestarse de formas que no siempre son obvias para los demás, como un alejamiento repentino, una actitud defensiva o una explosión emocional inesperada. La relación de Aries con su orgullo es fundamental para entender su reacción en estos casos. Este signo tiene una visión muy clara de sí mismo y de lo que considera aceptable en una relación, ya sea de amistad, amor o trabajo. Cuando alguien atenta contra esta visión, Aries no solo siente que ha sido herido, sino que también percibe una amenaza directa a su identidad. Esto explica por qué su reacción puede parecer desproporcionada para quienes no comprenden la profundidad de su orgullo. Aries no busca venganza por simple despecho, lo que realmente desea es restaurar el equilibrio y asegurarse de que su valor no sea subestimado nuevamente. Es importante notar que, aunque Aries no sea un signo conocido por la manipulación o la venganza fría, sí puede ser estratégico en su manera de enfrentar una situación si siente que la confrontación directa no es efectiva o no está disponible en ese momento. En estos casos, Aries puede optar por demostrar su superioridad de manera indirecta, asegurándose de que la persona que lo hirió se dé cuenta de lo que ha perdido. Esto puede incluir alejarse por completo, destacarse en algún ámbito donde sabe que su presencia será notoria o incluso mantener una distancia emocional que haga sentir al otro la magnitud de su ausencia. La impulsividad de Aries, aunque conocida, también tiene matices. En su deseo de actuar rápidamente frente a una injusticia, pueden tomar decisiones que en el momento parecen acertadas, pero que luego pueden reconsiderar con cierta culpa o remordimiento. Aries no suele ser un signo que se quede estancado en el arrepentimiento, pero sí puede reflexionar sobre sus propias acciones y, si lo considera necesario, buscar enmendar la situación, especialmente si siente que la otra persona era importante para ellos. El manejo del tiempo en la dinámica de hacer pagar también es un aspecto interesante de Aries. A diferencia de otros signos que pueden prolongar el proceso como parte de una estrategia más calculada, Aries actúa con rapidez porque no le gusta cargar con emociones negativas durante mucho tiempo. Esto no significa que olviden fácilmente lo sucedido, pero sí prefieren resolver el conflicto y liberar la tensión lo antes posible. Sin embargo, si la situación no se resuelve de inmediato o si la otra persona no responde de manera satisfactoria, Aries puede quedarse con una sensación persistente de frustración que influya en su manera de interactuar con esa persona en el futuro. La relación de Aries con la autenticidad también juega un papel crucial en este contexto. Este signo valora profundamente las interacciones sinceras y abiertas, y una de las razones por las que puede reaccionar de manera tan intensa ante una traición es que siente que se ha violado un principio fundamental de honestidad. En ese sentido, hacer pagar no siempre se trata de infligir daño, sino de exigir que las cosas se pongan sobre la mesa y que se reconozca lo que ha sucedido. Aries no tolera la hipocresía ni las mentiras, y su forma de lidiar con estas situaciones suele ser directa, buscando confrontar la verdad de frente. El entorno también puede influir en cómo Aries maneja una situación de este tipo. En contextos donde se siente respaldado por amigos, familia o colegas, su reacción puede ser más contenida porque sabe que tiene un apoyo externo que refuerza su confianza.
Sin embargo, si se siente solo o vulnerable, es más probable que su respuesta sea más intensa, ya que no tendrá otras vías para canalizar sus emociones. Este factor es clave para entender por qué la intensidad de Aries puede variar tanto de una situación a otra. En las relaciones cercanas, cuando Aries decide hacer pagar a alguien, lo hace con una mezcla de dolor y esperanza. Por un lado, siente la necesidad de protegerse y establecer límites claros, pero por otro, su naturaleza apasionada y su capacidad de amar profundamente lo hacen desear una reconciliación. Esto puede crear un conflicto interno que se manifiesta en comportamientos aparentemente contradictorios, como alternar entre el enojo y la búsqueda de entendimiento. Finalmente, un aspecto poco explorado es cómo Aries se enfrenta a sí mismo después de una situación de este tipo. Aunque este signo es conocido por su energía externa y su determinación, también puede experimentar momentos de introspección en los que evalúa sus propias acciones y emociones. Estos momentos de reflexión, aunque no siempre evidentes, son fundamentales para el crecimiento personal de Aries y para su capacidad de manejar futuros conflictos de manera más equilibrada. A pesar de su aparente dureza, Aries tiene un núcleo profundamente emocional y vulnerable que, cuando se comprende y se nutre, lo convierte en un signo capaz de superar cualquier adversidad sin perder su esencia. Cuando Aries decide enfrentar a alguien por una ofensa, su energía no solo se enfoca en la confrontación directa, sino también en una respuesta visceral que refleja su instinto de lucha y su necesidad de defender su territorio emocional. En estos momentos, Aries actúa no solo como un individuo enojado, sino como un guerrero que percibe la situación como una batalla personal. La reacción de Aries no se limita al plano interpersonal, muchas veces extiende su energía a otras áreas de su vida, como una forma de canalizar el enojo y demostrar que es imparable incluso en los momentos más difíciles. Este impulso puede llevarlos a embarcarse en proyectos personales, físicos o profesionales, donde buscan reafirmar su fuerza y dominio. Un aspecto poco considerado es cómo Aries procesa internamente la ofensa. Aunque son impulsivos y tienden a actuar de inmediato, esto no significa que su respuesta sea puramente instintiva. En realidad, Aries experimenta una mezcla de emociones que incluye no solo el enojo, sino también el dolor, la frustración y una sensación de traición que golpea profundamente su confianza en las personas. Este torbellino emocional puede ser abrumador para ellos, ya que Aries no siempre tiene herramientas claras para lidiar con sentimientos de vulnerabilidad. Como resultado, tienden a proyectar estas emociones en acciones externas, buscando de alguna manera transformar su sensación de impotencia en una muestra tangible de poder y control. Aries también es muy consciente de cómo las acciones de los demás afectan su autoestima. Este signo tiene una visión intrínseca de sí mismo como fuerte, valiente y capaz, por lo que cualquier ataque percibido a estas cualidades puede desencadenar una necesidad de defender su identidad con todas sus fuerzas. Para Aries, hacer pagar no es solo una forma de resolver un conflicto, sino también un medio para reafirmarse como alguien que no tolerará ser subestimado o maltratado. En este sentido, su reacción es tanto un mensaje hacia los demás como un recordatorio personal de que su valor es incuestionable. Otro aspecto que merece atención es la forma en que Aries percibe la justicia en estas situaciones. Aunque pueden parecer irracionales o desproporcionados en sus reacciones, en su mente existe una lógica clara, sienten que es su responsabilidad equilibrar las cuentas y asegurarse de que la otra persona entienda las consecuencias de sus acciones. Este sentido de justicia no se basa en una venganza prolongada o calculada, sino en una respuesta inmediata que busca restaurar el equilibrio en la relación. Sin embargo, esta necesidad de justicia puede volverse problemática si Aries percibe continuamente que los demás no están a la altura de sus expectativas, lo que podría llevarlos a un ciclo constante de confrontaciones y decepciones. El entorno social de Aries también juega un papel crucial en cómo manejan estas situaciones. Si cuentan con una red de apoyo sólida, es más probable que reciban consejos o perspectivas que los ayuden a moderar su reacción. Por el contrario, si Aries se encuentra en un entorno donde siente que no tiene aliados o que está siendo juzgado, su respuesta puede ser más intensa y volátil. En estos casos, la falta de apoyo externo refuerza su necesidad de depender exclusivamente de su propia fuerza, lo que a veces puede llevarlos a sobreestimar la magnitud del conflicto o a reaccionar de manera más extrema de lo necesario. El papel del tiempo en la forma en que Aries maneja una ofensa también es interesante. Aunque prefieren resolver los conflictos de manera rápida y contundente, esto no significa que olviden fácilmente lo sucedido. Incluso después de haber expresado su enojo, pueden quedarse con un recuerdo persistente de la situación, especialmente si sienten que no se ha hecho justicia.
Sin embargo, esta memoria no necesariamente se traduce en rencor, más bien, actúa como una lección para el futuro. Aries utiliza estas experiencias para ajustar sus expectativas y establecer límites más claros en sus relaciones, lo que, en última instancia, refuerza su sentido de seguridad personal. En el contexto de relaciones cercanas, como las de pareja, familia o amigos íntimos, Aries puede experimentar un conflicto interno entre su deseo de protegerse y su necesidad de mantener el vínculo. Aunque son rápidos para expresar su enojo, también pueden ser sorprendentemente vulnerables a la posibilidad de perder a alguien importante para ellos. Esta dualidad puede llevarlos a actuar de manera contradictoria, alternando entre el reproche y la búsqueda de reconciliación. Para Aries, la clave en estas situaciones es encontrar un equilibrio entre expresar sus sentimientos y mantener abierta la puerta a una resolución que no comprometa su orgullo ni su bienestar emocional. Un detalle menos evidente pero significativo es cómo Aries percibe el arrepentimiento y las disculpas. Para ellos, una disculpa genuina puede ser más poderosa que cualquier forma de compensación material o gesto simbólico. Lo que realmente buscan es un reconocimiento honesto de la ofensa y un compromiso de cambio. Cuando sienten que la disculpa es auténtica, Aries puede dejar atrás el conflicto con una rapidez sorprendente, mostrando una capacidad de perdón que contrasta con la intensidad de su enojo inicial. Sin embargo, si perciben que la disculpa es superficial o motivada por conveniencia, su reacción puede ser aún más severa, ya que consideran que esto añade una nueva capa de insinceridad al conflicto. La capacidad de Aries para evolucionar a través de estas experiencias también es un aspecto poco explorado. Aunque son conocidos por su energía impulsiva, estas situaciones pueden actuar como catalizadores para su crecimiento personal. Aries aprende de cada conflicto, ajustando su manera de interactuar con los demás y refinando su capacidad para manejar sus emociones. Aunque su naturaleza ardiente puede llevarlos a cometer errores, también tienen una notable habilidad para reflexionar y mejorar. Esta resiliencia es una de sus mayores fortalezas, ya que les permite superar incluso los desafíos más difíciles sin perder su esencia. En última instancia, la complejidad de Aries en estos momentos radica en su combinación única de fuerza, vulnerabilidad y deseo de autenticidad. Aunque su reacción inicial puede ser intensa y a veces difícil de manejar para quienes los rodean, su objetivo final no es simplemente castigar a la otra persona, sino restaurar un sentido de equilibrio y respeto mutuo. Aries busca relaciones auténticas y significativas, y cuando sienten que esto se ha perdido, su reacción es una mezcla de dolor, enojo y esperanza de que las cosas puedan ser rectificadas, ya sea a través de la reconciliación o del establecimiento de nuevos límites. Esta profundidad emocional, combinada con su capacidad de actuar con valentía y determinación, hace que Aries sea un signo fascinante y complejo en su forma de lidiar con las ofensas. Cuando Aries atraviesa una situación en la que siente que alguien lo ha herido o traicionado, también se activa un componente ligado a su identidad como pionero y líder. Este signo tiene un sentido innato de estar al frente de las cosas, de ser quien toma la iniciativa y de proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable. Cualquier agravio no solo lo afecta emocionalmente, sino que lo hace cuestionar si está perdiendo esa posición de liderazgo o si su autoridad personal ha sido desafiada. Esto no siempre se manifiesta de forma evidente, pero en el fondo Aries puede interpretar una ofensa como un ataque a su capacidad de controlar su entorno y mantener su autonomía. Por esta razón, una parte de su respuesta incluye recuperar o reafirmar esta posición percibida como esencial para su autoestima. Un aspecto más sutil pero significativo de Aries en estas situaciones es su relación con el orgullo. Mientras que su reacción inicial puede parecer completamente basada en la necesidad de ajustar cuentas, hay un componente de autodefensa emocional que no siempre es reconocido. Aries utiliza su intensidad como un escudo para protegerse de sentirse vulnerable o débil ante los demás. Si bien su energía explosiva puede ser desconcertante, muchas veces es un mecanismo para evitar enfrentarse a su propio temor de que los demás puedan verlo como alguien que no está en control. Este temor no es fácilmente admitido por Aries, incluso para sí mismo, pero subyace en muchas de sus respuestas impulsivas. En la dinámica emocional de Aries cuando decide hacer pagar a alguien, también existe un conflicto interno relacionado con su necesidad de justicia y su deseo de pasar página rápidamente. Por un lado, sienten que es su deber señalar la ofensa y exigir que se rectifique, pero, por otro, no les gusta quedarse atrapados en emociones negativas durante demasiado tiempo. Este conflicto puede llevarlos a actuar de manera ambivalente, alternando entre momentos de confrontación intensa y periodos en los que intentan ignorar la situación o minimizar su impacto.
Este vaivén puede ser difícil de entender para quienes interactúan con Aries, ya que puede parecer que están cambiando de postura constantemente, cuando en realidad están intentando equilibrar sus necesidades emocionales inmediatas con su deseo de seguir adelante. Otro factor importante es cómo Aries maneja su entorno inmediato durante estos conflictos. Este signo suele buscar aliados o personas que lo respalden en su perspectiva, pero no con la intención de manipular, sino para validar su percepción de la situación. Aries necesita sentirse comprendido y apoyado, y cuando encuentra esa validación, puede moderar su reacción. Sin embargo, si siente que no tiene respaldo o que su entorno minimiza su experiencia, su intensidad puede aumentar, ya que percibe esto como una doble traición, la inicial y la falta de comprensión de quienes lo rodean. Este contexto refuerza la importancia de un círculo social que entienda su necesidad de expresión emocional, incluso si a veces resulta abrumadora. En situaciones de gran impacto emocional, Aries puede experimentar una especie de efecto resaca después de expresar su enojo. Una vez que la adrenalina disminuye y tienen tiempo para reflexionar, es posible que se sientan agotados emocionalmente o incluso un poco avergonzados de la magnitud de su reacción. Esto no implica que dejen de creer que tenían razón, pero sí puede llevarlos a evaluar si la forma en que manejaron la situación fue la más efectiva. Este proceso de autoevaluación es más común en Aries que tienen una mayor madurez emocional, ya que aquellos más jóvenes o menos experimentados tienden a mantenerse firmes en su postura sin importar las consecuencias. Una dimensión interesante y menos explorada es cómo Aries utiliza el humor y la ironía en estos momentos. Aunque su energía suele ser intensa y directa, también tienen una faceta de ingenio que puede surgir como una forma de manejar el conflicto de manera más ligera o incluso como una herramienta para expresar su descontento de forma mordaz. Esto puede manifestarse en comentarios sarcásticos o en actitudes que buscan restarle importancia al agravio mientras, al mismo tiempo, dejan claro que no lo han olvidado. Este enfoque, aunque menos agresivo, sigue siendo efectivo para comunicar su punto de vista y reafirmar su posición sin recurrir a confrontaciones abiertas. En relaciones íntimas, Aries tiene una manera única de abordar el conflicto que combina su naturaleza apasionada con su deseo de conexión. Cuando sienten que una pareja o un amigo cercano los ha traicionado, su reacción inicial puede ser extremadamente emotiva, pero también está cargada de un deseo subyacente de resolver las cosas y recuperar la armonía. En este contexto, hacer pagar no siempre implica infligir daño, sino provocar una reacción en la otra persona que demuestre que realmente comprende la magnitud de la ofensa. Para Aries, la reconciliación es posible si sienten que el otro está dispuesto a hacer un esfuerzo genuino para reparar el daño. El rol del perdón en el comportamiento de Aries es otro aspecto que merece atención. Aunque son rápidos para enojarse, también tienen una capacidad innata para dejar atrás los conflictos si sienten que la situación ha sido resuelta de manera satisfactoria. El perdón para Aries no es un proceso lento o calculado, es casi tan impulsivo como su enojo. Si perciben que la otra persona está arrepentida y ha entendido su punto de vista, pueden pasar de la ira a la aceptación en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, este proceso es más fácil para ellos si el conflicto se aborda de manera directa y abierta, ya que Aries desconfía de las soluciones ambiguas o evasivas. Finalmente, un elemento clave en la dinámica de Aries es su capacidad de usar estas experiencias como un motor para su propio desarrollo personal. Aunque su primera reacción a una ofensa puede ser intensa y emocional, con el tiempo tienden a reflexionar sobre lo sucedido y a buscar formas de crecer a partir de ello. Esto puede incluir ajustar sus expectativas en las relaciones, fortalecer sus límites personales o incluso aprender a manejar su propia impulsividad. Aries, a pesar de su naturaleza combativa, es un signo profundamente comprometido con la autenticidad y el progreso, tanto en sus relaciones como en su vida personal. En última instancia, estas experiencias de conflicto, aunque desafiantes, los ayudan a reafirmar quiénes son y a avanzar con mayor claridad y propósito. Cuando Aries enfrenta una situación en la que siente que debe hacer pagar una ofensa, también entra en juego un factor poco explorado, su conexión con el concepto de lealtad. Este signo tiene un código interno muy claro sobre lo que significa ser leal, y cuando alguien actúa en contra de esas expectativas, no solo lo percibe como una falta hacia ellos, sino como una ruptura en los principios que sostienen la relación. Aries se toma la lealtad como algo personal, porque para ellos, comprometerse con alguien significa ofrecer protección, apoyo y autenticidad. Por eso, cualquier acto que contradiga esta visión se convierte en una afrenta directa a su forma de entender las conexiones humanas.
Un elemento interesante es cómo Aries lidia con su propia necesidad de equilibrio entre el instinto de reacción inmediata y el deseo de resolver el conflicto de manera constructiva. Aunque son conocidos por su temperamento explosivo, en situaciones donde la relación tiene mucho valor para ellos, Aries puede optar por un enfoque más calculado de lo que normalmente se espera. Esto no significa que repriman su enojo, sino que pueden canalizarlo hacia una confrontación que busca más un entendimiento que una revancha. Sin embargo, este comportamiento está reservado para las personas que consideran realmente importantes en su vida. Si no perciben que la otra persona merece ese esfuerzo, es probable que opten por una reacción más visceral y directa, reflejando su desprecio por lo que consideran una pérdida de tiempo emocional. El sentido de identidad de Aries también juega un papel esencial en cómo manejan los conflictos. Este signo tiene una necesidad constante de reafirmar su independencia y su capacidad para manejar cualquier situación. Cuando alguien los pone en una posición de vulnerabilidad, ya sea emocional, social o incluso profesional, Aries no solo busca defenderse, sino también restaurar su imagen de fuerza frente a sí mismo y los demás. En este contexto, hacer pagar no solo implica una reacción hacia el otro, sino también una acción simbólica para demostrar que han recuperado el control. Este comportamiento puede llevarlos a tomar decisiones audaces o a enfrentarse a desafíos que, aunque no estén directamente relacionados con el conflicto, les permitan sentirse nuevamente empoderados. La forma en que Aries maneja la percepción pública del conflicto es otro aspecto relevante. Aunque su reacción inicial puede parecer descontrolada, Aries tiene un fuerte interés en cómo se percibe su posición dentro del grupo o la comunidad. Este signo no quiere ser visto como débil o como alguien que puede ser pasado por alto. Por eso, en situaciones donde sienten que han sido agraviados frente a otros, su respuesta puede incluir un componente de afirmación pública, buscando demostrar que no toleran la injusticia. Este deseo de reafirmar su lugar en la jerarquía social puede influir en la intensidad de su reacción, especialmente si sienten que su reputación está en juego. El manejo del dolor emocional es otro elemento que no siempre se aborda en profundidad. Aunque Aries tiende a proyectar fuerza y valentía, también son profundamente sensibles a las heridas emocionales. Su respuesta explosiva muchas veces es un mecanismo para ocultar la profundidad de ese dolor, incluso de ellos mismos. Aries no siempre tiene la paciencia o las herramientas emocionales para procesar lo que siente de manera introspectiva, por lo que prefiere actuar. Esta dinámica puede hacer que su enojo parezca desproporcionado, cuando en realidad es una manera de lidiar con una herida que todavía no saben cómo sanar. Un aspecto poco discutido es cómo Aries evalúa las relaciones después de un conflicto importante. Aunque son rápidos para reaccionar, también tienen un proceso interno donde reconsideran el valor de la relación a largo plazo. Si sienten que la otra persona ha violado principios fundamentales o ha demostrado ser poco confiable, Aries puede decidir cortar la relación de manera definitiva. Este corte, aunque puede parecer impulsivo, en realidad está basado en una decisión firme de no permitir que la falta de respeto continúe afectándolos. En estos casos, Aries no busca reconciliación ni explicaciones adicionales, simplemente da por terminada la relación y sigue adelante, enfocándose en construir nuevas conexiones que perciban como más auténticas. El papel del cuerpo y la energía física en la forma en que Aries maneja el conflicto es otro punto interesante. Este signo tiene una conexión muy fuerte con su vitalidad física, y muchas veces canalizan su enojo a través del movimiento. Actividades como el ejercicio, el deporte o incluso tareas físicas intensas pueden ser una vía para liberar la tensión acumulada y recuperar su equilibrio emocional. Esta conexión con su cuerpo no solo les permite procesar el conflicto, sino que también actúa como una forma de reafirmar su fortaleza interna. Para Aries, demostrar su energía física es una extensión de su capacidad para superar cualquier desafío, incluidas las decepciones emocionales. En el ámbito profesional, cuando Aries siente que ha sido pasado por alto o tratado injustamente, su respuesta puede ser extremadamente estratégica. Aunque tienden a actuar rápidamente, en entornos laborales pueden mostrar un grado sorprendente de paciencia para planificar su próximo movimiento. Esto podría incluir demostrar su valía a través de logros visibles, confrontar directamente a quien consideran responsable o buscar oportunidades que les permitan destacar aún más. Aries no solo busca resolver el conflicto inmediato, sino también asegurarse de que no vuelva a ocurrir, estableciendo límites claros y dejando en claro su posición de fuerza. El papel de los límites personales en las relaciones de Aries es fundamental para entender su reacción ante una ofensa.
Este signo tiene un sentido muy claro de lo que es aceptable y lo que no, y cualquier transgresión de esos límites es vista como un ataque directo a su integridad. Cuando Aries reacciona de manera intensa, muchas veces es porque siente que su espacio personal o emocional ha sido invadido de una manera que no está dispuesto a tolerar. Esta percepción de invasión refuerza su necesidad de defenderse con fuerza, ya que consideran que no establecer límites claros en ese momento podría llevar a futuras transgresiones. Finalmente, la capacidad de Aries para reinventarse después de un conflicto es uno de sus mayores atributos. Aunque son intensos en su reacción inicial, también tienen una notable habilidad para usar estas experiencias como una oportunidad para crecer y redefinir quiénes son. Esto puede incluir ajustar sus expectativas en las relaciones, aprender a manejar su impulsividad o incluso cambiar aspectos de su entorno que perciben como problemáticos. Aries no teme empezar de nuevo, y cada desafío que enfrentan se convierte en una oportunidad para reafirmar su fortaleza y avanzar con aún más determinación. Esta capacidad de transformación constante es una de las razones por las que Aries, a pesar de su intensidad, siempre encuentra la manera de salir adelante, más fuerte y enfocado que nunca. Cuando Aries experimenta una ofensa o una situación que percibe como un desafío a su valor o autoridad, hay un trasfondo psicológico y energético que influye en su reacción más allá de lo evidente. En estos casos, su carácter de signo cardinal, asociado con el liderazgo y la acción inicial, se manifiesta en la urgencia de abordar el conflicto de manera inmediata. Sin embargo, esta urgencia también responde a una necesidad inconsciente de evitar quedarse atrapado en una sensación de vulnerabilidad que, para Aries, es profundamente incómoda. La rapidez con la que responde no solo es una demostración de su fuerza, sino también un intento de recuperar su equilibrio interno lo más pronto posible, evitando la introspección prolongada que podría llevarlos a sentir emociones más difíciles de procesar, como la inseguridad o el miedo al rechazo. En el trasfondo emocional de Aries, muchas veces subyace una dualidad entre su deseo de autonomía y su necesidad de conexión con los demás. Aunque es un signo que se enorgullece de ser independiente, también valora profundamente las relaciones que considera auténticas y leales. Cuando alguien cercano lo decepciona, Aries puede sentir no solo enojo, sino también una especie de pérdida personal que lo lleva a replantearse el nivel de intimidad y confianza que estaba dispuesto a ofrecer. Este replanteamiento, aunque no siempre es evidente en el calor del momento, influye en cómo Aries maneja la relación a largo plazo. Es probable que, incluso después de resolver el conflicto, guarde una especie de registro interno de lo sucedido, no como rencor, sino como una forma de protegerse en el futuro. Aries también tiene una relación compleja con el concepto de reciprocidad en sus interacciones. Este signo no espera recibir siempre en la misma medida que da, pero sí necesita sentir que sus esfuerzos y emociones son valorados y respetados. Cuando esto no sucede, su reacción puede ser desproporcionada no solo porque se sienta herido, sino porque interpreta la falta de reciprocidad como una señal de que la otra persona no lo valora como él valora a los demás. En este sentido, Aries puede llegar a ser extremadamente categórico en su juicio, decidiendo cortar lazos con personas que no cumplen con sus expectativas emocionales o de lealtad, incluso si la relación tenía un gran significado para ellos. Otro aspecto poco mencionado es la forma en que Aries interpreta las segundas oportunidades. A pesar de su naturaleza impulsiva, Aries tiene un fuerte sentido de justicia y puede estar dispuesto a dar una nueva oportunidad si percibe un arrepentimiento genuino o un esfuerzo real por parte de la otra persona para corregir sus errores. Sin embargo, esta disposición a perdonar tiene un límite claro. Aries necesita ver acciones concretas que demuestren el cambio. Las palabras, aunque son importantes, no tienen el mismo peso que los actos. Si sienten que la otra persona no está dispuesta a actuar en consecuencia, Aries no dudará en cerrar definitivamente esa puerta, porque para ellos, la autenticidad y la coherencia son esenciales. En el ámbito emocional, Aries a menudo lucha con el manejo de su propio orgullo. Aunque su reacción inicial a una ofensa suele estar cargada de intensidad y pasión, existe un momento posterior en el que Aries puede reflexionar, aunque sea brevemente, sobre si su respuesta fue justa o exagerada. Esta capacidad de introspección no siempre se traduce en un cambio inmediato de comportamiento, pero sí demuestra que, en el fondo, Aries busca un equilibrio entre su necesidad de expresarse con fuerza y su deseo de mantener relaciones significativas. Esta lucha interna entre el orgullo y la búsqueda de conexión es una de las razones por las que Aries puede parecer contradictorio en sus reacciones. En un momento, puede estar dispuesto a confrontar con toda su energía, y en otro, mostrar una apertura inesperada hacia el diálogo. Aries también tiene una conexión profunda con su entorno, y esto influye en cómo maneja los conflictos.
Este signo se siente más empoderado cuando está en espacios que le resultan familiares o que percibe como su territorio. Cuando un conflicto ocurre en un entorno que Aries siente como suyo, su respuesta tiende a ser más contundente, ya que percibe la situación como una invasión a su espacio personal o emocional. Por el contrario, en entornos desconocidos o en situaciones donde no siente que tiene el control, Aries puede reaccionar de manera más defensiva o estratégica, tratando de evaluar primero la dinámica antes de actuar con toda su intensidad habitual. Un aspecto fascinante del comportamiento de Aries es cómo utiliza el simbolismo y los gestos en sus respuestas. Este signo tiene una habilidad natural para convertir sus acciones en mensajes claros que no necesitan explicación verbal. Por ejemplo, si Aries decide alejarse de alguien después de un conflicto, no lo hará de manera sutil o ambigua, su distanciamiento será evidente y dejará pocas dudas sobre su intención. Este enfoque directo no solo refuerza su mensaje, sino que también refleja su necesidad de claridad en todas sus interacciones. Aries no disfruta de los juegos psicológicos ni de las sutilezas emocionales prolongadas. Para ellos, las cosas deben resolverse de manera concreta y definitiva. El proceso de sanación emocional de Aries también es digno de mención. Aunque su intensidad inicial puede hacer que parezca que nunca olvidarán un agravio, en realidad tienen una sorprendente capacidad para dejar atrás los conflictos una vez que sienten que se ha hecho justicia o que han expresado plenamente sus emociones. Sin embargo, este proceso de sanación no ocurre de manera automática, requiere que Aries sienta que ha recuperado su posición de fuerza y que la situación está bajo su control. Hasta que no alcancen este punto, es probable que sigan procesando el conflicto de manera activa, incluso si externamente parecen haber pasado página. Finalmente, Aries tiene una relación particular con la idea de transformación a través del conflicto. Este signo ve los desafíos y las confrontaciones como oportunidades para reafirmar su identidad y aprender algo nuevo sobre sí mismo. Aunque su reacción inicial puede ser intensa y enfocada en el momento presente, a largo plazo Aries utiliza estas experiencias para redefinir sus límites, fortalecer su resiliencia y ajustar su perspectiva sobre lo que realmente valora en sus relaciones. Esta capacidad de convertir incluso las situaciones más difíciles en lecciones personales es uno de los atributos más poderosos de Aries, y les permite seguir avanzando con una energía renovada y una claridad de propósito que pocos signos pueden igualar. Aries, como primer signo del zodiaco, tiene una relación única con el concepto de inicio y conclusión en los conflictos emocionales. Su naturaleza impulsiva y su inclinación a actuar sin demora no solo son manifestaciones de su energía regida por Marte, sino también una representación de su temor a quedarse atrapado en estados de indecisión o inacción. Para Aries, cualquier situación que los haga sentir estancados o sin una salida clara se percibe como una amenaza existencial. Por esta razón, tienden a buscar soluciones rápidas y contundentes, incluso si estas soluciones no siempre son las más prudentes o meditadas. Este enfoque puede ser visto como impaciencia, pero en realidad refleja un deseo profundo de mantener el movimiento constante y evitar la parálisis emocional que, para Aries, es intolerable. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es cómo Aries experimenta el tiempo dentro de los conflictos. Para este signo, el presente lo es todo, y sus reacciones están profundamente arraigadas en lo que sienten en ese instante. Esto los lleva a actuar como si el momento actual fuera definitivo, sin considerar siempre las posibles repercusiones a largo plazo de sus acciones. Sin embargo, esta percepción del tiempo también tiene un lado positivo, ya que Aries rara vez carga con el peso del pasado una vez que siente que un conflicto ha sido resuelto. Su enfoque en el presente les permite seguir adelante con facilidad, pero también puede dificultar que reconozcan patrones recurrentes en sus relaciones o comportamientos. Aries tiene una conexión innata con la competencia, no solo en un sentido físico o profesional, sino también en términos emocionales. Cuando se enfrentan a una situación de conflicto, pueden interpretarla como un desafío que necesitan superar para reafirmar su posición o su valía. Esta mentalidad competitiva puede ser tanto una fortaleza como una debilidad, ya que les da la motivación para enfrentar incluso los desafíos más difíciles, pero también puede llevarlos a ver las relaciones interpersonales como un campo de batalla donde siempre debe haber un ganador y un perdedor. En contextos donde la colaboración y la empatía son clave, esta perspectiva puede generar tensiones adicionales, ya que Aries puede parecer más interesado en ganar que en resolver el conflicto de manera equilibrada. El papel de la imaginación en la respuesta emocional de Aries es otro tema que rara vez se explora. Aunque este signo es conocido por su acción directa y su enfoque práctico, también tiene una capacidad notable para imaginar escenarios alternativos que alimentan su reacción emocional. Por ejemplo, si Aries siente que ha sido traicionado,
no solo reaccionará al hecho en sí, sino también a todas las posibles implicaciones y consecuencias que su mente pueda crear. Este componente imaginativo amplifica su respuesta, ya que perciben no solo el daño inmediato, sino también un conjunto de escenarios futuros que podrían derivarse del agravio. En muchos casos, esto los lleva a reaccionar con más intensidad de la que la situación realmente justifica, porque están respondiendo tanto a lo que ha sucedido como a lo que podrían imaginar que suceda. La relación de Aries con su entorno físico y cómo éste influye en su respuesta emocional también es fundamental. Este signo encuentra consuelo y fortaleza en espacios donde puede moverse libremente o participar en actividades que canalicen su energía. Cuando están en medio de un conflicto, Aries a menudo recurre al movimiento físico como una forma de liberar tensión y recuperar claridad mental. Esto puede incluir desde ejercicio vigoroso hasta gestos más sutiles, como caminar de un lado a otro mientras piensan en cómo abordar la situación. Su conexión con el movimiento no solo refleja su naturaleza marciana, sino también su necesidad de actuar para procesar y transformar sus emociones. Permanecer inmóviles en un estado de contemplación pasiva es algo que Aries encuentra profundamente incómodo, ya que sienten que solo a través de la acción pueden encontrar una resolución. Aries también tiene una relación particular con el concepto de autoridad en los conflictos. Aunque son líderes naturales y están acostumbrados a tomar el control, no siempre responden bien a las figuras de autoridad externas que intentan imponerles límites o dictar cómo deberían manejar una situación. Este signo valora enormemente su autonomía y su capacidad para tomar decisiones por sí mismo, por lo que cualquier intento de control externo puede ser percibido como una amenaza adicional al conflicto original. En estos casos, Aries no solo responderá al agravio inicial, sino también a lo que consideran una invasión de su derecho a manejar las cosas a su manera. Esto puede generar conflictos secundarios con personas que intentan mediar o intervenir, especialmente si Aries siente que su intervención cuestiona su capacidad de liderazgo. En las relaciones personales, Aries tiene una forma única de combinar intensidad emocional con una necesidad de simplicidad. Aunque son apasionados y profundamente comprometidos con las personas que aman, también buscan relaciones que sean directas y sin complicaciones innecesarias. Cuando enfrentan conflictos en este contexto, su frustración no solo proviene del agravio en sí, sino también de lo que perciben como una complicación innecesaria en algo que debería ser sencillo y transparente. Esta perspectiva puede hacer que Aries tenga poca tolerancia para las dinámicas relacionales que consideran demasiado complicadas o dramáticas, llevándolos a buscar soluciones rápidas o incluso a alejarse si sienten que la situación no se puede resolver con claridad. Finalmente, Aries tiene una capacidad notable para transformar los conflictos en lecciones de vida. Aunque su reacción inicial puede ser intensa y cargada de emoción, tienden a reflexionar sobre lo sucedido una vez que la situación se ha calmado. Esta reflexión no siempre es consciente o estructurada, pero a menudo lleva a Aries a ajustar su enfoque en futuras interacciones. Por ejemplo, pueden volverse más cuidadosos al establecer límites, más selectivos en las personas a las que permiten entrar en su círculo íntimo o más conscientes de cómo manejar su propia intensidad en momentos de tensión. Este proceso de aprendizaje continuo es parte de lo que hace que Aries, a pesar de su naturaleza impulsiva, sea un signo en constante evolución y crecimiento.